¿Qué tal? Ya estamos de regreso. En esta ocasión vamos con la 15ª sesión. Ya estamos también en la 5ª unidad, estamos por terminar la materia. Hasta ahorita espero que no haya muchas dudas, que hayan podido resolver adecuadamente sus actividades, su examen. En esta ocasión ya vamos a terminar la materia con cuestiones más tranquilas, más sencillas. Pueden ustedes desarrollarlas y aplicarlas en su vida diaria. Así como hemos manejado la materia, todo el conocimiento que les he intentado dar, también aunado a que puedan sacar adelante esta materia, he querido incorporar algunos elementos prácticos para que también puedan aplicarlo en la vida diaria. Ya les he mencionado que todo conocimiento que no tiene aplicación en su persona, en su vida, esa aplicación, ese conocimiento es muerto, es inservible o simplemente conlleva a otro interés, ¿no?, ideológico. Por lo tanto, el verdadero conocimiento no solamente se puede aplicar en la empresa, sino se puede ampliar hacia su aplicación en el Estado, en las regiones, en el mundo y por ende también en los individuos. En esta ocasión vamos a terminar con las unidades, vamos a comenzar con la unidad 5, toma de decisiones bajo incertidumbre. Nosotros sabemos que la toma de decisiones no necesariamente se tiene que dar bajo incertidumbre. Cuando nosotros le quitamos esa connotación y le decimos solamente toma de decisiones, podríamos plantear que ella se da en términos naturales, en términos normales. ¿A qué me refiero? A que nosotros no estamos presionados, a que nosotros hicimos todo lo necesario y entonces de forma holgada podemos tomar decisiones anticipadas. Esa es la parte fundamental y obviamente la parte que se nos escapa en el temario. Aquí solamente se supone que estudiamos toma de decisiones bajo incertidumbre. ¿Qué quiere decir bajo incertidumbre? Quiere decir que ya se nos vino el mundo encima, que ya tenemos el tiempo recortado, que ya tenemos la situación presionándonos y por lo tanto tenemos que tomar una decisión rápida. Cuando es importante la decisión, no podemos tomar una decisión en corto tiempo. Necesitamos a veces algunas situaciones, algunos contextos, algunos elementos que nos ayuden a tomar esa decisión. Desafortunadamente, tanto en la empresa como en la vida diaria, como en la vida del país, siempre dejamos que nos presione el tiempo, siempre dejamos las cosas al final. No, lo que yo quiero antes de iniciar esta 5ª unidad, que ustedes se adelanten, siempre vayan un paso adelante. Bueno, lo primero sería que en tiempo y forma estén entregando todo, pero además ser más ambiciosos, vayan un paso adelante. Y cuando lo logren, vayan 2 pasos adelante. Y cuando lo logren, 3 pasos adelante. Eso no quiere decir competitividad. Eso quiere decir que ustedes van en sentido correcto, creciendo como personas. Olvídense de la competitividad. La competencia fundamental está consigo mismo, con ser cada vez mejores individuos, mejores trabajadores o colaboradores, mejores jefes, mejores personas, mejores padres de familia, mejores empresarios. He ahí una verdadera cultura, y ya no solamente cultura laboral, cultura de vida. Siempre vayan un paso adelante. A pesar de que no les hayan pedido el reporte, ya lo tengan listo una semana, 15 días, hasta un mes de anticipación, con anticipación. De esa manera podrán hacer hasta correcciones, podrán tener holgura, podrán tener todos los elementos para poder hacer análisis pertinentes o decisiones
con un mes de anticipación y observar mejor en perspectiva. Aquí se supone que la toma de decisiones bajo incertidumbre quiere decir entonces que también el contexto, no solamente interno, sino externo, nos ha rebasado. Puede ser que hemos dejado las deudas, hemos dejado a deudores, hemos dejado a los proveedores sin paga y ahora ya tenemos encima esos compromisos. O tenemos encima algunos otros compromisos como Estado o como nación en donde solamente hemos incorporado más de 300,000 automóviles a nuestro parque vehicular y ahora ya tal pareciera que la Ciudad de México es un gigantesco estacionamiento, porque no hemos sabido incorporar nuevas vías alternas, un segundo piso completo o hasta un tercer piso, ante la concentración tan grande de personas que fluyen, caminan, viven o se trasladan a la Ciudad de México. Esas son cosas que debemos nosotros de anticipar. Por ello es que la Ciudad de México y la zona metropolitana de la Ciudad de México es un verdadero desastre porque no se anticiparon, porque no vimos una planeación en función del ser humano. Lo único que hemos hecho es trabajar en función del capital. Si al capital le interesa este terreno para construir una zona habitacional, ahí la construye. Si este terreno está ad hoc al capital para poner una empresa, pues ahí la pone, sin importar nada, ¿no? Entonces es una verdadera anarquía en la Ciudad de México, en donde Santa Fe era un verdadero basurero y obviamente había ciudades perdidas alrededor, y ahora es un centro internacional de negocios alrededor de ciudades perdidas. Qué lamentable ese desarrollo urbano, nunca se aplicó, nunca hubo, y bueno, pero es el momento también de cambiar, y en este caso, en la toma de decisiones, ustedes siempre vayan un paso adelante, ¿no? Esfuércense un poco más todos los días para que el tiempo, para que las situaciones no los rebasen, ¿no? El tema es toma de decisiones bajo incertidumbre. El primer punto es criterios de decisión. El segundo punto es teoría de la convivencia. Esa teoría de la convivencia se puede ampliar a niveles interesantes. Qué bueno que lo manejen en su temario, porque tampoco hemos sabido convivir. Y no estoy hablando solamente de convivir con las personas, también no hemos sabido convivir con los animales, con las plantas o con el entorno natural. No lo hemos comido, no lo hemos despedazado, lo hemos destruido. No sé si les he mencionado, pero las empresas mineras canadienses, estadounidenses o extranjeras a las que se les ha dado más de la cuarta parte del territorio nacional en concesión para que puedan explotar libremente esas tierras, cuando uno va y se da una vuelta por esos lugares, verdaderos desiertos, en donde solamente aparecen grandes cráteres de donde se extrajo los minerales del subsuelo, de la naturaleza, ¿no? Como diciendo, a mí no me importa la naturaleza o el entorno o los ecosistemas, a mí lo único que me interesan son estas piedritas, son estas otras piedras, estos otros minerales o en su defecto el petróleo. Qué falta de cultura y de ética. Pareciera que hemos avanzado en sentido contrario, nos hemos alejado de ese entorno natural en el que nosotros vivimos, no tenemos ahorita otro planeta, y al mismo tiempo hemos pasado por encima de los intereses de nuestro prójimo. Entonces, la teoría de la convivencia tiene un impacto muy fuerte en la vida diaria, ¿no? Porque esa teoría de la convivencia no solamente establece una nueva digamos que una forma más armónica de trabajar en la empresa, sino aunado a ello, convivir de forma más sana
al interior de nuestras familias y convivir de manera más respetuosa en las ciudades y en los entornos naturales que nos envuelven, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces. Toma de decisiones bajo incertidumbre cuando ya se nos vino el mundo encima. Uno de los aspectos más importantes con el que jugamos todos los días los seres humanos son las decisiones, que preferimos un helado de fresa en vez de un helado de limón, que preferimos este camino, este trayecto por este otro. Estas decisiones yo considero que se parecen mucho al juego de ajedrez. Cuando nosotros movemos una pieza, tal vez estamos pensando en atacar, pero la mejor jugada en ajedrez no es aquella, bueno, espero que les guste el ajedrez, si no es muy sencillo, es un ejército contra otro, y lo trascendente es cuando movemos uno de nuestra infantería, que es la parte de enfrente, movemos nuestra infantería, y la razón de ella no solamente es para defendernos, para bloquear, para detener al enemigo, sino también para atacar. Luego entonces la decisión se toma en dos sentidos, en dos vías: defensa y ataque, ¿no? Esa es la mejor decisión. Cuando nosotros pasamos a la vida diaria, no solamente estamos pensando en lo económico, sino también podríamos pensar en lo natural, ¿no? En el respeto a la naturaleza. Ya sabemos que en algunos países de Europa, más del 50% de las personas se traslada a su domicilio, a su trabajo, a sus labores, a su escuela, por medio de una bicicleta. Ahí ya inclusive le pegamos en tres vías. No solamente es defensa y ataque, ¿no? Sino incorporamos otros elementos. Es no solamente ahorro, no solamente disminuimos el tráfico, sino también ayudamos al entorno natural. Entonces es entorno natural positivo, entorno social positivo y el bolsillo también es positivo. Nos ahorramos algunos pesos y inclusive nos ahorramos también algunos otros pesos. Ya en aquellos países hay toda una estructura social bien desarrollada. ¿A qué me refiero? A que tienen garantizada los servicios de salud y de buena calidad, ¿no? Lamentablemente cojeamos de ese pie en este país, pero allá no. Por lo tanto, el hecho de irse en bicicleta también ayuda al cuerpo a funcionar mejor. Si nosotros lo hacemos mover, eso quiere decir que algunas de las enfermedades que atacan al cuerpo van a tenerse que retrasar, ¿no? O sea, inclusive podríamos retrasar un poco el envejecimiento en muchísimos aspectos, ¿no? Si nosotros nos hidratamos muy bien con esa caminata o esa actividad de la bicicleta y aunado a ello podemos reactivar algunos otros órganos, moverlos para que estén en perfectas condiciones, ¿no? Entonces tiene muchísimas ventajas nada más esa toma de decisiones. Quiero decirles que ya en la Ciudad de México se está acercando a ese punto, ¿no? Sobre todo en Reforma ya podemos observar a ejecutivos, a mujeres, aún con falda, en bicicleta, ¿no? Eso es admirable y, bueno, de algunas de las cosas aceptables en el país. De la misma forma podemos extender la importancia de las decisiones ya no solamente en el individuo, sino también en el Estado. A pesar de la influencia que tiene sobre una cantidad muy grande de personas, los diferentes procederes del Estado no tienen la misma importancia o la misma función que en el caso del negocio o de la empresa privada. Nos hemos dado cuenta que todo el desarrollo de la programación matemática, todo el desarrollo de la investigación operativa
está dirigida hacia la empresa, ¿no? Aunque en determinado momento parte de ese conocimiento viene del Estado. Ahora, imagínense ustedes que todo ese arsenal, todo ese conocimiento lo pudiéramos aplicar también en la empresa pública. Yo digo que esas ineficiencias que algunas personas ven en la empresa pública, pues aminorarían o en su defecto podrían desaparecer. El problema es que en el momento en que desaparezcan esas ineficiencias en la empresa pública estaría ya por encima de la empresa privada, porque la empresa privada pareciera que tiene intereses económicos individuales. Luego entonces el beneficio no es necesariamente para toda la comunidad, ¿no? Es para beneficio de algunas personas, restringiendo la distribución. En cambio, en la empresa pública, si es que llegáramos a hacerla eficiente, llegaría a impactar, me parece que a un mayor número de personas, ¿no? Entonces, a pesar de la influencia que tiene sobre una cantidad muy grande, no hemos aplicado estos programas, estos proyectos, estos planteamientos de manera adecuada en la empresa pública. Y más aún, ahora que la empresa pública casi ha desaparecido de la economía mexicana. Es decir, si hubiera una sola persona en el mundo capaz de hacer funcionar la empresa estatal a la par de la empresa privada, el aparato de dominio capitalista tendría serias dificultades porque gran parte de su negocio es ese, ¿no? Adjudicarse sectores estratégicos de la economía nacional para poderlos explotar. Pero bueno, nosotros queremos buenos empresarios y en ese sentido yo considero que ustedes pueden serlo. Y bueno, si ustedes van a obtener una ganancia, habría también que beneficiar tanto a los consumidores, habría que respetar el entorno natural y social para que de esa manera no fuera solamente en interés individual, sino ya un poco repartir parte del beneficio que se está generando en las empresas. De esa manera ya no habría esa ese grave conflicto o grave contradicción. Bien, por ello la toma de decisiones y los diferentes modelos económicos y matemáticos son desarrollados solo para las empresas y ese es su campo natural de aplicación, enfocando entonces el tema a aspectos de la empresa privada, simulando un poco que está de capa caída la empresa pública o cooperativa. En situaciones donde no se pueden asignar probabilidades cercanas a los eventos por venir y de los cuales hay que tomar una decisión, le llamaremos a ello toma de decisiones bajo incertidumbre. ¿A qué se refiere esto? Cuando no tenemos todos los elementos para poder tomar una decisión, cuando algún contexto, alguna situación se nos escapa de nuestro modelo, de nuestro esquema, en ese momento ya podríamos incorporar la toma de decisiones bajo incertidumbre, ¿no? Quiere decir que no tenemos todas las piezas a la mano y entre menos piezas tengamos, aumenta el nivel de incertidumbre o aumenta el nivel de fracaso en cuanto a la decisión que tomemos, ¿no? Eso es muy importante. Tan es así que en la empresa privada hemos incorporado cada vez mayores niveles de control. Sistemas de control productivo, sistemas de control del capital humano, sistemas de control financiero, sistemas de control X, Y y Z, ¿no? Estos sistemas de control se han hecho justamente para tener todas las piezas a la mano, tener todas las variantes sujetas, controladas, para poder tomar una decisión adecuada, ¿no?
Eso es interesante porque hemos visto que a nivel de empresa podría funcionar bien, ¿no? Pero vayamos a nivel país. A nivel país, China, sale de un país, de un planteamiento socialista, ahí podemos observar cómo el Estado chino tiene a la mano un arsenal de más de 1.100 millones de personas hace unos 30 años, con ese capital humano y con los recursos, porque su territorio es rico en diversos minerales, en petróleo, etcétera, etcétera. Luego entonces, teniendo el control de la mano de obra y de los recursos, el gobierno chino pudo empezar a implementar, a planear, ahí sí a planificar, una planificación económica que poco a poco le llevó a incrementar su producción a niveles del 15% anual. Ahorita ha bajado, ha debilitado un poco, está más o menos por el 9% anual, mientras nosotros estamos en el 2%, si bien nos va. Pero es parte de ese control del sistema socialista chino, pero resulta algo interesante también mencionarlo, porque se sacrificó, se controló a la capa humana, a la capa social, se controló de alguna manera, se les dio salarios miserables, digámoslo así, era un salario todavía por debajo del nuestro, pero después que salieron adelante, se controló, salieron adelante, a la época actual, el salario se ha venido recuperando, tan es así que el salario chino está por encima del salario mexicano, ya es un salario superior. Quiere decir entonces que el gobierno sacrificó 3, 4, máximo 5 generaciones, pero hacia la sexta o hacia la quinta generación ya están viendo resultados, porque no solamente lo ven en su bolsillo, se les paga de forma mejor, son más altos los sueldos, sino aunado a ello, están colocados en el segundo lugar a nivel planetario. Poco a poco han venido resurgiendo del lugar 18 que tenían hace 30 años, estaban hasta por debajo de nosotros, abajito de nosotros estaban, empezaron a resurgir, rebasaron al 17, al 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, rebasaron al tercer lugar, al segundo lugar, y ahora están justamente ahí. Por lo tanto, también ese control puede ser positivo, si en determinado momento también se compensa ese control. Pero tal pareciera que en la economía mexicana esos controles también se han dado desde 1940, se sujetó a obreros y campesinos en cuanto a su ingreso. Y sin embargo, hacia los 70 había un estancamiento de su ingreso, no había subido su ingreso. Sin embargo, la economía había crecido a un 6%. ¿Hacia dónde se fue ese crecimiento? Sí, bueno, hacia los empresarios. Vino un presidente populista que quiso cambiar el juego y empezaba a aumentarle el salario cada 6 meses a los obreros, y fue la única manera con la que se recuperó un poco el salario. Pero de 1976, año en que salió Luis Echeverría, a la fecha empezó a caer el salario. Hasta el día de hoy ganamos más o menos como el 20% de 1976 en ese periodo populista. Esas son algunas de las tomas de decisiones que se han dado en este país. Entonces, en situaciones donde no se pueden tener todos los elementos, aumenta la incertidumbre. Cuando se tienen todos los elementos, se pueden hacer maravillas. Pero en el momento en que se tienen todos esos elementos
y efectivamente se impulsa la producción, ya sea de su empresa, ya sea de su familia, ¿no? En determinado momento podrían decirle a su familia, ¿saben qué? Necesitamos apretarnos el cinturón porque ahora vamos a saltar a una casa mejor. Necesitamos apretarnos el cinturón porque ahora vamos a obtener un automóvil. Pero ahí el beneficio es inmediato. Bueno, todos se benefician. En ese sentido, también habría que incorporar ese beneficio en las mismas empresas que ustedes dominan o en las mismas organizaciones en donde ya trabajan, de alguna manera compensar, sí sacrificar con bajos salarios, pero en determinado momento cuando ya salimos del bache, tal vez, bueno, les toca esta parte, porque ya vi que se apretaron el cinturón, pero cuando se aprieta el cinturón a solamente el 20% del salario, híjole, eso es ya dramático, ¿no? Espero que no suceda. Se basa en la experiencia entonces de la persona que tiene que tomar la decisión y se presenta cuando no se puede predecir el futuro en función de las experiencias pasadas. Normalmente va asociado con muchas variables incontrolables. Una de esas variables incontrolables en la empresa privada es que el mismo mercado es una anarquía en donde cada uno de los empresarios está decidiendo qué cantidad de producto, qué cantidad de bienes y servicios le está dando al mercado. Y si en determinado momento yo como empresa automotriz vendí 500 unidades, no importante que ya es un gigantesco estacionamiento a la Ciudad de México, no, yo le voy a decir a mis vendedores, necesitamos ir por 550 automóviles, ¿no? Vamos a incorporar una nueva campaña de publicidad, nueva mercadotecnia, nuevos planteamientos de venta para que impulsemos el siguiente mes 550 unidades, ¿no? Esa situación en determinado momento para la empresa puede ser favorable, ¿no? Pero para los demás, para la ciudadanía, en donde ya no hay pues vías de comunicación alternas, a menos que el mismo Estado en determinado momento ya dijera, bueno, es que ya son muchos automóviles, entonces necesitamos incrementar un impuesto. No, eso es muy difícil, ¿no? Pero bueno, debe de haber alguna otra solución. Estoy recordando ahorita que esa tenencia que fue implementada hacia 1968 justamente por los Juegos Olímpicos, se continuó y se decía que no tenía argumento. Bueno, yo considero que bajo el impacto que se le ha hecho al entorno natural y el impacto que se le hace al entorno social, es un acabose ya de tantísimos automóviles, sobre todo cuando todos circulan, yo diría que para compensar esa situación sí debería de existir pues esa tenencia, ¿no? Pero bueno, ya veremos otras alternativas en esa toma de decisiones. Este tipo de decisiones no se conoce cómo pueden variar o interactuar las diferentes variables del problema, por lo que hay que plantear diferentes alternativas para la solución. Aquí llevamos con los criterios, pero antes de los criterios, cuando nosotros tomamos una decisión, imaginemos, ¿qué probabilidades tengo de poder tomar la botella? ¿No? Esa es una toma de decisiones del 100%. ¿Y qué porcentaje tendría yo de hacerme rico para mañana? ¿No? Son los dos extremos, del 100% a una probabilidad del 0.1%, ¿no? Esa es la situación. Cuando se toma una decisión también podríamos establecerlo con base a las probabilidades que se tengan de ello, ¿no? Estableciendo esa probabilidad entre 0 y 1, ¿no? Como la probabilidad clásica. Aquí es donde ya metemos esos aspectos. Más adelante vamos a terminar inclusive la unidad con planteamientos de estadística de la distribución normal. Vamos a ir poco a poco para irlo planteando adecuadamente, ¿no?
Entonces existen tres criterios a la hora de valorar los resultados de una decisión en condiciones de incertidumbre, que ya no tenemos todas las piezas a la mano. El primer criterio podríamos nosotros llamarle criterio max-min, también llamado criterio Wald, y consiste en elegir aquella estrategia que maximice el peor de los resultados posibles. Estaría asociada a una persona sobre todo pesimista e intentaría proporcionar el mayor nivel de seguridad posible. Imaginemos entonces que necesitamos tomar una decisión. También el hecho de no hacer nada, eso ya es una toma de decisiones. Y es ahí donde establecemos el máximo, o sea, el máximo de los peores resultados. Yo diría que el peor resultado es aquel en el que no nos aventuramos, no nos movemos. Si nos movemos, sí podríamos perder, pero dentro de esa pérdida podríamos sacar una ganancia o una enseñanza. Cuando nosotros no nos movemos por miedo o por temor, por X, Y o Z, que finalmente está muy difícil el problema y no nos movemos, quedamos inamovibles, esa es la peor decisión que se puede tomar, ¿no? Cuando ya se tiene enfrente la situación, se debe inmediatamente tomar al toro por los cuernos, como se diría, ¿no? Para que de esa manera poder medir cuál es el nivel o el grado de incertidumbre o de impacto negativo de esa situación, ¿no? Inmediato. Siempre cuando ustedes tengan situaciones bajo incertidumbre grandes, habría que atacarlas de inmediato. Imaginemos en el caso de una enfermedad. Si ustedes tienen una enfermedad, habría que pegarle de inmediato. Si ustedes tienen una deuda, habría que saber en qué consiste la deuda, cuáles son las repercusiones, etcétera, etcétera, para de inmediato detenerla, ya sea la enfermedad, ya sea la deuda, o algún otro conflicto que se tenga, sobre todo con los empleados. Si se escuchan ya situaciones inadecuadas, inmediatamente intervenir y decir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está generando, etcétera, etcétera. Y el saber, el entender, la capacidad también del administrador o del jefe es el que ahí se dejará ver, ¿no? Para poder resolver esa situación. Ese es el criterio maximin, el peor de los resultados o el más pesimista. El criterio maximax, según este criterio, habría que optar por aquella estrategia que maximice el mejor de los resultados posibles. También se llama criterio optimista, porque es el que usaría una persona optimista. Entonces tenemos ya los dos criterios, el negativo y el positivo, cuál sería la peor situación y cuál sería la mejor situación. Y también podríamos hablar del criterio de la frustración mínima, ya que la mayoría de las personas no son extremadamente optimistas ni pesimistas. Este criterio establece que hay que ordenar las estrategias y establecer diferencia entre el resultado obtenido y el mayor posible con cada situación que se presenta, escogiendo la estrategia que minimice ese resultado. Entonces, criterio de frustración mínima. Entonces, se intenta ordenar las estrategias y establecer la diferencia entre el resultado obtenido y el mejor posible, ¿no? Con cada una de las situaciones, escogiendo la estrategia que minimice ese resultado. También podríamos establecerlo en términos equitativos o intermedios, ¿no? Entre el más pesimista y el más optimista de ellos, ¿no?
Esos son algunos de los criterios. Y bueno, tomar decisiones siempre es complicado, sobre todo cuando no se dispone de la información adecuada para poder tomarla con la mayor seguridad posible. Por eso, antes de tomar cualquier decisión, y más en aquellas decisiones importantes de la empresa, debe uno de pararse y analizar las diversas alternativas que tenemos. Pero ojo, recuerden siempre que la peor decisión es la que no se toma. Cuando nosotros nos quedamos sin tomar una decisión, hacemos que el problema se vaya en aumento, vaya incrementándose. Entonces hay que tomar una decisión en ese momento. Vamos entonces con esos criterios de decisión, ya vimos algunos. La teoría de decisiones proporciona una manera útil de clasificar modelos para la toma de decisiones. Se supondrá que se ha definido el problema, que se tienen todos los datos y que se han identificado los cursos de acción alternativos. La tarea es entonces seleccionar la mejor vía, la mejor alternativa. La teoría de decisiones dice que esta tarea de hacer una selección caerá en una de las 4 categorías generales dependiendo de la habilidad personal para predecir las consecuencias de cada una de las alternativas. Lo primero entonces que deberíamos de hacer en los criterios de decisión es valorar las vías alternas, ¿no? A ver, si me voy de este lado, ¿qué posibilidades hay? Si me voy de este otro, de este otro, de este otro. Lo complicado de la toma de decisiones es que cuando tomamos o analizamos una vía, casi siempre son 2, 3, 4 o 5 factores que hay que tomar en cuenta ahí, que hay que valorar, ¿no? Cuando analizamos otra vía, también son 3, 4 o 5 factores. Entonces, de esas 2 se hacen 5 elementos más. Y a veces de esos 5 elementos más hay un ramaje mayor. Ese árbol lo vamos a ver más adelante para que podamos analizar, para que podamos desde las ramas o desde el mismo tronco ir perfeccionando cuál es la decisión más viable, que tiene mayores posibilidades de éxito, ¿no? Eso lo vamos a ver en la última sesión. Por lo mientras, estos criterios de decisión siempre mínimamente tomen en cuenta que cualquiera de las situaciones tiene 2 alternativas. Podríamos nosotros hablar de éxito o fracaso, ¿no? Tampoco nos podríamos obsesionar con siempre tener éxito en todo lo que nosotros hagamos. Siempre hay un porcentaje, hay una probabilidad de fracaso. Siempre hay que manejarla y de esa manera poder tener un colchón o una holgura, adelantarnos a ese evento que por demás nos va a afectar para que el impacto negativo sea menor, ¿no? Es algo así como establecer que en un circo en este caso los que hacen malabares en el aire, nunca se van a caer. Sin embargo, el hecho de jugar con las probabilidades podría costarle la vida a cualquiera de esos cirqueros, a cualquiera de esos trapecistas. Por lo tanto, la mayoría de los circos, a pesar de contar con profesionales, se tiene una red de apoyo para que en caso de resultar el salto inadecuado, pues no caigan en el piso, ¿no? Sino en esa red. Y además de eso, no solamente la red es de protección, sino hay que saberla usar, ¿no? Si ustedes observarán, me imagino que han ido al circo, algunos de los trapecistas cuando les ponen la red, caen de forma horizontal para aminorar el golpe y después se levantan, ¿no? Poco a poco se van levantando para irse a uno de los lados y voltearse
y caer en el piso. Hasta eso habría que saber usar esa red de protección. También aquí en la empresa habría que saber usar cuáles son las vías alternas, cuál es nuestro colchón en caso de que no funcione la vía primaria, el objetivo primario que nosotros nos trazamos. Desafortunadamente en las empresas no tenemos esa otra opción. Siempre estamos pensando en el plan A, y no tenemos considerado el plan B. También cuando en nuestra vida diaria siempre estamos pensando en que la persona tiene que llegar, y quiere decir eso es un plan A. Y en determinado momento, cuando no llega la persona, pues nunca hicimos el plan B. Siempre estuvimos pensando que ella iba a llegar, que ella era inmortal y además era infalible, ¿no? Casi cercana a los dioses, que tenía que estar en punto a la hora que nosotros la citamos, a la hora que nosotros quisimos, y cuando nos llegue a fallar esa premonición, obviamente pues se altera un tanto nuestra planeación. En la empresa no equivale nada más a un desagrado sentimental, a un desagrado emocional. En la empresa implica ya cuestiones monetarias o cuestiones de dinero. Por eso es que somos tan perfeccionistas en el aspecto empresarial, ¿no? Porque ahí se mueve dinero. Aunque pues entre dinero y cuestiones sentimentales, yo podría valorarlos casi en el mismo sentido, ¿no? Tendría casi la misma importancia, pero no es así. Estando en un sistema capitalista, ¿importa más el dinero que la persona? Yo digo que sí. Bueno, entonces la teoría de decisiones dice que esta tarea de hacer una selección caerá en una de las 4 categorías generales, dependiendo de la habilidad personal para predecir las consecuencias de cada una de las alternativas. Observen, estamos hablando de categorías y de las consecuencias de cada una de esas categorías. Imaginemos la parte de certidumbre, pueden ser algunas consecuencias determinísticas. En el caso de riesgo, tenemos consecuencias probabilísticas. ¿Cuál es la probabilidad de riesgo en cuanto a la transportación de mercancía? Hablemos de transportación de mercancía vía terrestre o vía aérea, ¿no? También, por cierto, en ese aspecto, las probabilidades juegan un papel importante, porque nosotros observamos a las grandes empresas de joyas que regularmente no utilizan ni el ferrocarril, ni los automóviles, ni tampoco los barcos, ¿no? Casi siempre utilizan los aviones. Cuando nos vamos a las probabilidades, sabemos que los aviones, en probabilidad, es más baja la probabilidad de un accidente aéreo que un carretero, ¿no? Entonces ahí se juega con ese riesgo. También hablamos de incertidumbre. Como consecuencias de esa incertidumbre se plantea que son desconocidas. ¿Por qué se plantean desconocidas? Porque dentro de esa incertidumbre se juega con un planteamiento bastante oscuro, en donde no sabemos cuáles son todas esas variables, y por ende, si no sabemos esas variables, tampoco sabemos el impacto que puedan llegar a tener, ¿no? Es interesante ese aspecto. Y el último, cuando nosotros tenemos la categoría o el criterio de decisión en conflicto, y las consecuencias son influidas por un oponente. Cuando tenemos un conflicto, ya sea en la empresa o ya sea al exterior de la empresa, regularmente tiene que ver con un oponente o con una persona que no está haciendo su labor o que se está moviendo en términos negativos, ¿no? Y eso está ocasionando ese conflicto. Y la consecuencia es la influencia de ese oponente. Bien, siguiendo con los criterios de decisión, en los procesos de decisión bajo incertidumbre, el decisor
conoce cuáles son los posibles estados de la naturaleza, aunque no dispone de información alguna sobre cuál de ellos ocurrirá, porque precisamente hay una incertidumbre, se juega bajo un aspecto que no conocemos. No solo es incapaz de predecir el estado real que se presentará, sino que además no puede cuantificar de ninguna forma esta incertidumbre porque no tiene las piezas completas, ¿no? Hay unas situaciones que lo rebasan y que no puede considerar, no puede evaluar su impacto. En particular, esto excluye el conocimiento de información de tipo probabilístico sobre las posibilidades de ocurrencia de cada estado, ¿no? Luego, entonces, vamos con las reglas de decisión. A continuación se describen las diferentes reglas de decisión en ambiente de incertidumbre y que serán sucesivamente aplicadas al ejemplo de la construcción de un hotel. El primer criterio, el criterio de Watt. Este es el criterio más conservador, ya que está basado en lograr lo mejor de las peores condiciones posibles, ¿no? También lo podemos nosotros plantear como un criterio de decisión de algunas personas que son muy conservadoras. Esa es una categoría también de los administradores. No sé si algunos de ustedes también lo sean, pero lo que nos va provocando poco a poco los años es ser más conservadores, ¿no? Tal vez no tenemos la misma sagacidad, la misma capacidad, o la misma valentía, o la misma creatividad de cuando se es joven, y conforme uno va avanzando en edad, se va siendo más conservador, aunque no necesariamente, ¿no? Podríamos tener algunos administradores que son valientes, que son arrojados, de forma independiente a su edad. Esa es su naturaleza, ¿no? Su naturaleza es de la adrenalina pura, ¿no? En ese aspecto, la empresa sí necesita de las dos, ¿no? Necesita tanto del aspecto conservador como del aspecto arrojado, como del aspecto, en este caso, de incertidumbre, ¿no? Siempre cuando nosotros nos movemos de un lado para otro, cuando estemos en movimiento, cuando nosotros estamos, se supone que creciendo o intentando crecer, ya esa es una toma de decisiones que conlleva a un grado de incertidumbre o de riesgo. Entre más rápido nos movamos, obviamente tenemos menos control de nosotros mismos, ¿no? Menos control. Es igual como un automóvil. Si nosotros vamos a corta velocidad, tenemos el control del automóvil, pero conforme nosotros vamos aumentando la velocidad, el control de él se pierde y entonces empieza a aumentar el riesgo o la incertidumbre de qué es lo que pasará con el automóvil y con uno mismo que va adentro, ¿no? Por lo tanto, en las empresas podríamos nosotros manejar un aspecto, un intermedio entre conservador y un nivel más dinámico de proceder en cuanto a las decisiones. En algunos momentos nos dictan que debemos de ser conservadores y algunos otros momentos nos dictan que debemos de ser arrojados. ¿Cuándo se debe tomar una decisión arrojada y cuándo se debe de tomar una decisión conservadora? Eso tiene que ver con la capacidad de cada uno de ustedes como administradores de ver la situación, en qué momento deben de esperar, deben de aguardar, a pesar de que tienen todo lo necesario, y en qué momento habría que atacar, ¿no? Es también como en las luchas, es también como en el fútbol, siempre hay momentos para todo, ¿no? Momentos para intentarlo, para arrojarse, para ir con todo,
y hay momentos entonces para irse para atrás por unos momentos, para mantenernos, para sostenernos y después cambiar la estrategia. Bien, vamos entonces con el criterio Maximax, ese ya lo vimos. Según este criterio habría que optar por aquella estrategia que maximice el mejor de los resultados posibles. Estamos hablando de un criterio optimista por el que se usaría la mejor opción imaginable, ¿no? Ese es el optimista, ¿no? Y bien, no es tan malo el ser tan optimista. Es malo en el sentido de no trabajar en pos de esa mejor opción. De decir, bueno, somos una empresa que está arrojando ganancias solamente del 2 o 3%. El hecho de ser optimista y plantear que en 6 meses podemos elevar esa rentabilidad de la empresa a un 10%, no es malo. Lo malo es plantearlo de forma vacía, seca, sin argumentos, ¿no? Lo bueno giraría en torno a plantearlo y trabajar en pos de ello, ¿no? Algo así como una serie de planes bien dirigidos, bien establecidos, bien pensados para lograr ese 10%, ¿no? Identificando cuáles son las partes más endebles de nuestra organización para fortalecerlas y en ese momento impulsar mejor a la empresa hacia ese objetivo del 10% de rendimiento, ¿no? Ese es el criterio Maximax. También en la vida diaria, si ustedes quieren lograr algo en específico, no es solamente de lograrlo, no solamente de decir soy feliz porque voy a lograr esto. No, si ya lo mencionaste, si ese es tu objetivo, si ese es lo que tú quieres, entonces ve tras ese objetivo, pero con todas tus fuerzas, ¿no? Si es muy ambicioso, más aún. El grado de error que tú te estás permitiendo debe de ser un grado de error del 0 al 5%, ¿no? Sí lo establecemos más o menos en probabilidad. Aunque por ahí ya hay criterios de calidad, Six Sigma, en donde establece el error pues, de 1 a 5 entre 1.000.000 de operaciones, ¿no? Pero eso déjenselos a las máquinas. Los seres humanos para llegar a esos niveles, yo creo que tendríamos que ser casi semidioses o dioses para lograr nada más errar 5 veces de cada 1.000.000 de acciones que hacemos. Eso es mucho. Pero bien, vamos con el criterio Hurwitz. Este criterio representa un intervalo de actitudes desde la más optimista hasta la más pesimista, ¿no? Hay un juego, el intervalo quiere decir que hay una serie de decisiones que nosotros tomamos y que nosotros estamos evaluando, ¿no? Desde la más negativa hasta la más positiva, ¿no? Y en ese sentido podríamos evaluar cómo podemos nosotros acercarnos a la positiva, desde la peor, que sabemos que la peor es aquella que no tomamos, ¿no? O que más bien sí tomamos, pero que nos quedamos impávidos, hasta aquellas en las que nos movemos, pero no logramos el resultado esperado, ¿no? Bien, vamos con el criterio Savage. En 1951, Savage argumentaba que al utilizar los valores X de I, J para realizar la elección, el decisor compara el resultado de una alternativa bajo un estado de la naturaleza con todos los demás resultados, independientemente del estado de la naturaleza bajo el que ocurra. O sea, nosotros tomamos una comparación, ¿no? Compara el resultado de una alternativa bajo un estado de naturaleza X y esa comparación lo hace con todos los demás, algo así como nuestra columna vertebral de decisión, ¿no? Esta es
bajo el contexto de la naturaleza y las otras bajo un contexto, un estado de naturaleza con todos los demás resultados independientemente del estado de naturaleza bajo el que ocurra, ¿no? Es solamente una comparación, pero tomamos una como eje para ir comparando las diversas decisiones que podríamos nosotros implementar. Y viene entonces el criterio de Laplace. Este criterio fue propuesto por Laplace en 1825 y está basado en el principio de razón insuficiente. ¿A qué se refiere de razón insuficiente? En determinado momento podríamos nosotros decir que no hay suficientes elementos para tomar una decisión, ¿no? Imaginemos que estamos hablando de una pareja y tenemos elementos positivos y tenemos elementos negativos y estamos enojados, ¿no? Entonces podríamos hablar de razón insuficiente, porque primero, no tenemos las condiciones para evaluar adecuadamente esos dos puntos, tanto positivos como negativos, y por lo tanto no podemos tomar una decisión en ese momento, ¿no? Y bueno, para trabajar con los criterios utilizaremos la siguiente matriz: diversas alternativas, estados de naturaleza, E1, E2 hasta En, y de este lado tenemos A1, A2 hasta AM. Y esta es una forma general de una tabla de decisiones. Buscamos alternativas. Por un lado son las alternativas y por el otro lado son los estados de la naturaleza, que bueno, también podríamos nosotros hablar del contexto en el que se suscriben cada una de las decisiones. Imaginemos que estamos hablando de la construcción de un hotel. La decisión de hacerlo en 2 años. En el estado de la naturaleza o en el contexto, podríamos nosotros decir que en el contexto económico estaríamos en quiebra en esos 2 años. Por lo tanto, esa vía, a pesar de que se pudieran lograr cada uno de nuestros objetivos, no es viable porque no nos podríamos sostener en esos 2 años. En cambio, por otra vía de decir que el proyecto está solamente planteado a 1 año, en donde no se logran acabar todo lo que nosotros habíamos planteado dentro del hotel, de decir que tenía que ser nivel no solamente de 5 estrellas, sino nivel turismo. En ese momento podríamos establecer ya 2 criterios bajo estados de naturaleza diferentes, ¿no? Y bien, vamos a terminar entonces con la teoría de la convivencia. En el mundo occidental, las actuales reflexiones sobre diálogo e interculturalidad se nutren del pensamiento que nos viene de nuestra propia tradición, que puede ser filosófica, especialmente de la hermenéutica, que es el arte de la explicación, de la interpretación. Pero no es la filosofía la que ha puesto en agenda hoy la necesidad de pensar en nosotros mismos, ¿no? Sino es también la situación por la que atravesamos. La actualidad, como veremos enseguida, es la que nos convoca a pensar en las diferencias y a explorar las potencialidades del diálogo para una convivencia más digna, enriquecedora y gozosa de las diversidades. Al prestar oído atento a esa convocatoria, la filosofía, o en este caso la administración o la economía, piensa lo que más merece que pensemos, porque lo que más merece es aquello que nos constituye, que nos acerca, que nos unifica, ¿no? Quienes somos hechura de la tradición occidental, no sabemos herederos de formas de convivencia algo arcaicas o atravesadas, generadoras de conflictos y acostumbradas a gestionar la conflictividad echando mano como herramienta privilegiada de diversos tipos de violencia, ¿no? Entonces, en forma general no sabemos convivir, ¿no?
y de ahí se deja ver una violencia lingüística, psíquica, territorial y física. La propuesta de ir construyendo una nueva forma de convivir es un camino que nos lleva a frases y pensamientos de paz de Mahatma Gandhi. Como ocurre en este apartado, generar colectivamente una reflexión sobre la convivencia en perspectiva intercultural y además de diálogo, aunado a procesar buenas prácticas e imaginar estrategias para llevar a cabo una mejor convivencia, es de suyo una muestra de que no nos reconciliamos con esa tradición occidental y que nos ponemos en el camino de un pensamiento diferente, dejándonos convocar por el llamado a una convivencia diferente en las grandes diversidades que hoy somos, ¿no? Somos una mezcla de culturas que hasta ahorita no hemos sabido convivir. También en el mismo sentido en que aumentamos nuestros arsenales de armamento, es en el mismo sentido en que no hemos sabido llegar a una convivencia más armónica, ¿no? Y yo convendría en que el no sabernos convivir, el no saber llegar a un común acuerdo, tiene que ver con la riqueza, tiene que ver con la ambición. En el momento en que el ser humano no sea tan ambicioso, podríamos nosotros establecer el diálogo como una manera de resolver los conflictos y no incrementando nuestras ojivas nucleares como lo hace Estados Unidos. Para alimentar el debate que vamos a sostener, nos situaremos en la actualidad en el que no podemos soslayar que ello es fruto de un patrón de civilización que nos viene de antiguo y cuyas características más significativas no son de sobra conocidas, entre las que se encuentra la competencia. Cuando nosotros hablamos de competencia es cuando ya establecemos una ley de la selva, ¿no? Como hay muy pocos puestos, toda esta muchedumbre tiene que luchar por esos pocos puestos, ¿no? Cuando ya se establece la competitividad como un elemento, una filosofía, es lamentable en el ser humano porque entonces ya se establece una lucha de todos contra todos. Y podríamos establecer que esa lucha se externa también entre empleados, entre amigos o hasta entre familiares, por algunas propiedades o por algunos puestos o por alguna posición económica, ¿no? Ese es un punto importante dentro de la teoría de la convivencia, si es que nosotros queremos formar una mejor situación social, tendríamos que hacer a un lado esa parte de la competencia, competitividad, como forma de aniquilar la vida entre los seres humanos y arrebatarles la posibilidad del trabajo común. Pero en el mismo tenor se encuentra también la propiedad privada que deja en la calle a una cantidad cada vez mayor de personas y de las cuales no podemos hacer caso omiso. La propiedad privada tiene que ver que si en determinado momento ustedes ya tienen una empresa, bueno, ya quiero tener otra, ya quiero tener otra, ya quiero tener otra, ya quiero tener otra, ¿no? Ese juego que ojalá les pudiera yo decir que no existe o que no es así, ¿no? Pero pues saben bien que así se maneja, ¿no? Bien. Nunca en la historia de la humanidad nos hemos encontrado con una capacidad tan grande de producción de bienes y servicios, con stocks que rompen récords año con año, con nueva tecnología que se incorpora en los sistemas productivos, haciendo expulsar inimaginables cantidades de mercancía al mercado mundial. Pero tampoco nunca en la historia de la humanidad tantas personas han tenido tan pocos recursos para poder vivir. Es un capitalismo salvaje que rompe la convivencia y solo añade mayor capacidad de explotación y apropiación de los recursos con los que cuenta el planeta. Construir una teoría de la convivencia pasa por una nueva repartición de esa riqueza que se genera momento a momento dentro de este globo terráqueo. Y bien, el resumen en cuanto a la toma de decisiones, que ya saben ustedes, pueden construir el cielo o el infierno, ¿no? Con esa toma de decisiones. Bien, vimos toma de decisiones bajo incertidumbre, criterios de decisión y terminamos con teoría de la convivencia. Algunas fuentes de información, Taha Hamaida,
investigación de operaciones, Engine Optimization and the Network Models, USA, sitio espejo para América Latina. Esas fuentes son las que utilicé para desarrollar esta unidad. Entonces, nos vemos en la última parte.